Hola, ¿qué tal? Amantes de la física, admiradores de Galileo, Newton y Einstein, les saluda el Sugar Daddy de la física. Sí, les saluda el profesor Mario Nicho Lucho. Ajá, en esta oportunidad vamos a desarrollar las, las clases virtuales. Yo aprendo en casa y vamos a comenzar con la parte básica, el nivel básico de la física. El día de hoy nos toca desarrollar un tema del capítulo de la cinemática que tú lo conoces muy bien, el capítulo del movimiento rectilíneo uniforme, más conocido en el mundo de la física con el nombre del MRU, aquel movimiento que se desarrolla con velocidad constante. Ajá, sin más preámbulos entonces, comencemos a analizar las características de este movimiento. Concepto, profesor. Analicemos el concepto del MRU. ¿Qué nos dice a propósito? Es aquel movimiento que se realiza con velocidad constante, en donde el móvil describe una trayectoria rectilínea y se desplaza distancias iguales en intervalos de tiempos también iguales. Esas son las características del MRU. A continuación analicemos un ejemplo aplicativo para entender dichas características. ¿Qué nos dice este ejemplo? Un móvil se mueve con velocidad constante de más 5i metros por segundo. Me piden analizar las características del movimiento. Resolución entonces. ¿Qué significa, muchachos, que un cuerpo se mueva con velocidad constante? A ver, a propósito, la velocidad es un vector, ¿verdad? Y como todo vector debe tener dos elementos, su módulo y su dirección. En nuestro caso, ¿cuánto vale la dirección del movimiento? ¿O hacia dónde es la dirección del movimiento? Yo lo identifico mediante este vector unitario más i. ¿Qué significa más i, profe? La dirección hacia la derecha. Profe, tú debes recordar que en el plano cartesiano hay dos direcciones posibles, la dirección horizontal y la dirección vertical. En la horizontal se define el vector unitario más i, que significa la derecha, el vector unitario menos i, que significa la izquierda, el vector unitario más j, que significa hacia arriba, y el vector unitario menos j, que nos indica la dirección hacia abajo. ¿Te das cuenta? Esas son las direcciones en los ejes coordenados del plano cartesiano. Para nuestro ejemplo, la dirección es más i, que significa hacia la derecha. Esa es la dirección de la velocidad. ¿Y cuál es el módulo de la velocidad? El módulo de la velocidad solamente es el valor conocido en el mundo de la física con el nombre de la rapidez del móvil. ¿Cuánto vale la rapidez del móvil? Ahí está, 5 metros por segundo. ¿Y qué significa 5 metros por segundo? Significa que el móvil se desplaza 5 metros por cada segundo de movimiento. Ajá, ¿qué tal si todas estas características las proyectamos en un gráfico? Ahí está, profesor, el móvil moviéndose en todo momento con velocidad, profesor, constante. ¿Cuánto es su velocidad? 5 metros por segundo, siempre hacia la derecha. Y pase el tiempo que pase, no, la velocidad va a permanecer constante. Pasa un segundo, la velocidad es 5 metros por segundo.
Pasan 2 segundos, la velocidad sigue siendo 5 metros por segundo, y pasan 3 segundos, la velocidad sigue siendo 5 metros por segundo, porque la velocidad no cambia, la velocidad permanece constante en todo momento. Si eso pasó con la velocidad, permaneció constante, pregunto ahora, profesor, ¿qué pasó con el desplazamiento del móvil? ¿Cuánto se desplazó el móvil en cada intervalo de tiempo? Ajá, analicemos entonces. A propósito, no confundas velocidad con distancia. La velocidad en todo momento no es constante y vale 5 metros por segundo hacia la derecha. Profe, ¿y cuánto es la distancia que avanzó el móvil en cada intervalo de tiempo? Pregunto. En un segundo, ¿cuánto avanza el móvil? 5 metros por cada segundo. Y si en un segundo avanza 5 metros, ¿cuánto avanza en el doble de tiempo? En 2 segundos. Avanza el doble de distancia, ¿sí o no? Avanza 10 metros, profesor. Y en el triple de tiempo, o sea, en 3 segundos, ¿cuánto va a avanzar, profe? El triple de distancia. Avanza 15 metros y así sucesivamente. Esas son las características del MRU. A propósito, profesor, yo quiero comenzar a resolver problemas del MRU. ¿Cómo resuelvo problemas? Utilizando la ecuación fundamental del MRU. Ajá, indiquemos por acá. Dice, veamos a un móvil que se mueve con rapidez v y en un intervalo de tiempo t se desplaza la distancia d. ¿Qué relación hay entre estas tres variables cinemáticas? La relación nos los muestra la ecuación del MRU. A ver, planteemos en un gráfico. Ahí está el móvil que se mueve con rapidez v en todo momento. Transcurre el cierto tiempo t y el móvil se desplaza, se desplaza la distancia d. ¿Qué relación hay entre estas tres variables? La ecuación del MRU es la que nos permite identificar la relación. ¿Y cuál es dicha ecuación, profe? La ecuación fundamental del MRU, aquella que nos dice que la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Rapidez es distancia entre tiempo. La rapidez se calcula como la distancia que se desplaza el móvil en un cierto intervalo de tiempo. Esa es la ecuación fundamental del MRU, de la cual se despeja que el tiempo a que es igual a la distancia sobre la rapidez. Y de forma más práctica y directa, nosotros podemos despejar aún mejor aquella ecuación fundamental que domina al MRU. ¿Cuál es ella? Aquella que nos dice que la distancia es igual a rapidez por tiempo. Distancia es igual a rapidez por tiempo. A propósito, no hay que reemplazar por reemplazar en la fórmula. Hay que tener cuidado, habla, con las unidades. ¿En qué se mide la distancia? La distancia se mide en metros. ¿En qué se mide la rapidez? La rapidez se mide en metros sobre segundos. Y el tiempo, profe, el tiempo se mide en segundos. De tal manera que cuando yo multiplico metros sobre segundos por segundo, se simplifica el segundo, ¿verdad? ¿Y qué me queda, profe? Metro igual a metro. Eso siempre y cuando las unidades sean homogéneas. Pero ¿qué pasa si las unidades que nos da el problema son unidades heterogéneas? Por ejemplo, ¿qué tal si la rapidez me la dan en kilómetros sobre horas y el tiempo me lo dan en minutos? Pregunto, ¿la hora y el minuto se podrían simplificar o no? Por supuesto que no, profesor.
¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces para poder reemplazar en la fórmula? A. Hay que hacer un proceso de conversión de unidades. A ver, tú debes recordar, ¿no? La conversión típica de kilómetros por hora a metros por segundo. Habla, 1 kilómetro sobre hora siempre equivale a 5/18 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo tenga la velocidad en kilómetros por hora, lo multiplico por 5/18. ¿Y en qué estoy transformando la velocidad? La velocidad la estoy transformando en metros por segundo. Así es, Pulpín. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, con las características fundamentales del MRU y con la ecuación fundamental, ¿no?, que nos dice que la distancia es igual a rapidez por tiempo, ya podemos resolver problemas típicos de este movimiento. Entonces, problemita número 1, profesor. Problemita número 1, típico del MRU. A ver, ¿qué nos dice este problemita? Recontra sencillo, ¿ah? Como para que te luzcas. ¿Qué nos dice, joven? Nos dice, un montañista se extravía en la selva de Tingo María. De pronto observa una montaña. ¿A qué distancia de la montaña se encuentra el montañista? Si se escucha el eco de su voz 10 segundos después de ser emitida. Si escucha el eco de su voz 10 segundos después de ser emitida. Ahí están las claves, ¿ah? 1800 metros, 1700 metros, 3400 metros, 850 y 1020 metros. A ver, entonces, aplicando, profe, las características y la ecuación del MRU, ¿no?, resolvamos el problema aplicativo. A ver, planteemos entonces. Ahí está. El montañista, profe, sí, que está a una cierta distancia de una montaña, ¿verdad? Dice que va a emitir, de acuerdo, un sonido y va a producir su eco. Tú debes recordar que el sonido es una onda sonora que viaja en todas las direcciones y me interesa el sonido que específicamente va en la dirección de la montaña, porque ese sonido que va hacia la montaña tiene la capacidad de rebotar y al rebotar se produce la reflexión del sonido y que finalmente se traduce en el eco de la voz del montañista. ¿Te das cuenta o no? Entonces analicemos. Emite el sonido el montañista. Ahí está. ¿Con qué velocidad está viajando el sonido? Con 340 metros por segundo. En este caso hacia la derecha. Llega hacia la montaña y luego rebota. Al rebotar lo hace con la misma velocidad. 340 metros por segundo, según nos muestra la figura. Y el tiempo total en que demora al escucharse el eco es de 10 segundos. ¿Qué significa esto, profesor? Que demora 5 segundos en la ida y demora 5 segundos en la vuelta. ¿Por qué? Porque el movimiento de ida y de vuelta son movimientos simétricos, ¿o no? Claro, pues, profe. En consecuencia, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Me piden determinar la distancia, pero la distancia, de acuerdo entre el montañista y la montaña, solamente o bien la calculo cuando el sonido iba de ida o cuando el sonido está de vuelta, ¿sí o no? En este caso, profe, yo voy a analizar solamente el movimiento de ida. ¿Qué digo entonces? Determinemos la distancia del montañista a la montaña, ¿sí?, de tal manera que se cumple en la ida
la fórmula del MRU. ¿Y cuál es esa formulita? Tú bien la conoces, ¿verdad? Distancia igual a rapidez del sonido por el tiempo de ida. Solamente me interesa la ida para calcular la distancia del montañista a la montaña. Distancia igual a rapidez por tiempo. Ajá, profe, multipliquemos entonces los datos. ¿Cuánto es la rapidez del sonido? 340 metros por segundo. ¿Cuánto es el tiempo de ida? 5 segundos. Multiplico 340 por 5. ¿Cuánto queda, profesor? 1700 metros. Es la distancia entre el montañista y la montaña. ¿Cuál sería la clavecita a nuestro problema? La clave sale, profe, burrito. Ajá. Ahora pues, profe, sigamos resolviendo más problemitas, ¿no? Problemita número 2. A ver, planteemos por acá el problemita número 2. Ajá, dice así. Determine la longitud del túnel sabiendo que un tren de 300 metros de largo lo recorre en 40 segundos cuando viaja a 10 metros por segundo. Ajá, pregunta, determine la longitud del túnel, ¿no? Sabiendo que un tren de 300 metros de largo lo recorre en 40 segundos viajando a 10 metros por segundo. Las claves son 300, 100, 200, 150 y 400 metros. ¿Cuál será la respuesta? A ver, planteemos. Grafiquemos. Ahí está, profesor. Resolución al problemita número 2. Ajá. Al tiempo que le toma a un tren cruzar completamente a un túnel, se le denomina el tiempo de cruce. Y debe de recorrer toda la longitud del túnel y su propia longitud con rapidez constante para lograrlo. Entonces, grafiquemos por favor por acá. Ahí está el trencito. Ajá, se está moviendo con 10 metros por segundo. Va a cruzar el túnel. ¿De acuerdo? ¿En cuánto tiempo va a cruzar el túnel, profe? En 40 segundos. Ah, pero ¿cuánto debe recorrer, profesor, el tren para cruzar el túnel? ¿Sí o no que debe recorrer la longitud del túnel más su propia longitud? Porque debe salir completamente el tren del túnel. Por lo tanto, se deduce que la longitud que debe avanzar el tren para que salga completamente del túnel es la longitud del túnel más su propia longitud. En ese momento lo está cruzando completamente. ¿Y cuánto tiempo se va a demorar, profe? Se va a demorar, según dato, 40 segundos. Por lo tanto, apliquemos la formulita del tiempo de cruce. ¿Quién es el tiempo? El tiempo es la distancia que avanza el tren entre la rapidez del tren. ¿Y cuánto es la distancia que avanza el tren? La longitud del túnel más su propia longitud, L más X, entre la rapidez del tren que vale P. ¿Sí o no? Reemplazamos valores entonces. ¿Cuánto es el tiempo de cruce? 40 segundos es igual a la longitud del túnel que vale L más los 300 metros del tren. Todo dividido entre la rapidez del tren que vale 10 metros por segundo. Reemplazando y operando valores, ¿cuánto sale entonces la longitud del túnel? Sale 100 metros, profesor. Eso vendría a ser la respuesta y la clave al problema número 2 resulta ser la clave burro. Así es, jovencitos. Vayamos a continuación entonces a resolver, profesor, el problemita número 3. Problema número 3, jóvenes. Es un problema un poquito más elaborado, ¿ah? Hay que pensar un poquito más. A ver, planteemos.
¿Qué nos dice el problemita? Ajá, profe, nos dice: la Fuerza Aérea del Perú adquiere un avión supersónico. Desean calcular su velocidad cuando éste se dirige de la posición B hacia la posición C. ¿Cuánto es la velocidad cuando el tren va desde B hacia C? Según el gráfico que se muestra, se sabe que el ruido del motor, que el ruido del motor que emite en el punto B alcanza al observador en el punto A en el instante en que el avión llega al punto C. Determine la velocidad del avión. Profe, a propósito, el punto P es punto medio del lado BC. ¿De acuerdo? Ahí están las claves: 340 raíz de 2, 340, 500 raíz de 2, 400 raíz de 2 y 500 metros por segundo. Ahí está la figura del avión que viaja desde B hasta C. Sí, P es el punto medio de ese lado, que sí, según la figura, está sobre el observador que está en A, que forma 90 grados con las posiciones B y C. Sí, entonces comencemos a resolver el problemita número 3. Resolución. Grafiquemos y aprovechemos los datos geométricos de la pregunta. A ver, profe, identifiquemos. Nos dice el problema que cuando el avión va de B a C, el sonido que se produjo en B de parte del motor va a llegar hasta A. Sí, cuando el avión va de B a C, el sonido del ruido del motor va de B hasta A. O sea, en otras palabras, el tiempo que demora el avión en ir de B hasta C es el mismo tiempo que le toma el sonido en ir de B hasta A. ¿Sí o no, Pulpín? Lógico. Además, el punto P es el punto medio de BC. ¿De acuerdo? Pero según la figura, profe, el punto P se encuentra sobre el punto A, o sea, sobre el observador. ¿Eso qué significa? Que yo puedo trazar la altura. Profe, y al trazar la altura y al ser punto medio, propiedad geométrica, profesor, significa que al trazar la altura y al ser punto medio, se trata de un triángulo isósceles. Toda altura que divide justo en el punto medio al lado opuesto, significa que se trata de un triángulo isósceles. Ajá, pero además es un triángulo rectángulo por dato del problema. Entonces, ¿qué ángulo le corresponde a cada lado? Le corresponde 45 a la izquierda y 45 a la derecha. Eso significa, joven, que es un triángulo recontra conocido. Se conoce la relación de sus lados. ¿Cómo son los catetos? Iguales. ¿Iguales a quién, profesor? Igual acá, y la hipotenusa sería K raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo o no? En otras palabras, entonces, el avión al ir de B hasta C recorre K raíz de 2 en el tiempo T, ¿sí? Mientras que el sonido del ruido que se produjo en el punto B va a llegar hasta A, profe, recorriendo una distancia igual a K. ¿En qué tiempo? En un tiempo igual a T, porque los movimientos del avión y del sonido son movimientos simultáneos, ocurren al mismo tiempo. Por lo tanto, ya está planteado el problema. Solamente hay que aplicar ahora las formulitas del MRU para resolverlo. En consecuencia, planteo yo. Primero, para el sonido, que se cumple la formulita del MRU. La distancia que avanza el sonido es la rapidez del sonido por el tiempo. ¿Y cuánto es la distancia que avanzó el sonido desde B hasta A? ¿Es la distancia K, sí o no? O sea, ¿qué se cumple? Se cumple que K es igual a la rapidez del sonido
340 metros por segundo por el tiempo que vale t. Y de ahí voy a despejar el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo, profe? El tiempo es igual a k sobre 340. Ese tiempo que le tomó al sonido ir desde B hasta A es el mismo tiempo que le toma al avión ir de B hasta C. Por lo tanto, aplico, profe, la formulita del MRU para el avión. Distancia del avión es igual a la rapidez del avión por el tiempo. Muy bien, profe, reemplazamos valores. K raíz de 2 es la distancia que avanzó el avión. Es igual a la rapidez del avión, que es lo que me piden determinar. ¿Cuánto es la rapidez del avión? Multiplicado por el tiempo que invierte, que es el tiempo t, ¿no? El mismo tiempo que invirtió el sonido. Reemplazo valores, ¿no? En este caso reemplazo asterisco en la ecuación que me queda. ¿Y qué nos está quedando, profe? Que k raíz de 2 es igual a la rapidez del avión por k entre 340. Profesor, ¿qué le saco a la ecuación? Le saco k y k se simplifica. Pasa a multiplicar 340 a raíz de 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale la rapidez del avión? 340 raíz de 2 metros por segundo. ¿Y qué clave corresponde al problema? La clave que corresponde es la clave A, la clave animal. Así es, jovencitos. En consecuencia, estamos analizando la parte básica del MRU. No te pierdas, por lo tanto, el próximo video, donde ya vamos a complementar problemitas básicos con problemitas más complicados del nivel intermedio y, si quieres, de nivel avanzado. Así que, pulpín, no te olvides, nos vemos el próximo video. Cuídate.